¿Por qué es importante reflexionar sobre el concepto de educación? Aquellos y aquellas que nos dedicamos a este campo tan maravilloso de educar a jóvenes generaciones o adultos. Bienvenida, bienvenido. Soy Carlos Santana Mendoza. El concepto de educación es muy importante tenerlo claro porque nos permite en principio tres cosas. Uno, guiar nuestro trabajo, saber para dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. Dos, porque le da coherencia a todo lo que hacemos, nuestros métodos, nuestras técnicas, los recursos que usamos, las palabras que empleamos, lo que queremos lograr. Todo se junta, se integra a partir del concepto que tengamos de educación. Y en tercer lugar, algo que a veces no nos dicen mucho, es que nos genera un compromiso. Si yo siento que educación es algo, yo me voy a comprometer con ese algo. Si educación para mí es otra cosa, me voy a comprometer con eso. Por eso es muy importante que el concepto de educación lo tengamos bastante claro, cómo se puede alcanzar o se puede lograr a partir de lecturas diferentes. Hoy no vamos a decir, en este programa no vamos a decir qué es educación. Sí vamos a llegar ahora a plantear que en educación se pueden manejar tres enfoques que desde hace muchos años se mencionan o son citados por diferentes autores. En primer lugar, la educación entendida como instrucción. Cuando la educación es entendida como instrucción, es decir, se concibe más o menos como un sinónimo, la educación, lo que le importa a la educación es transmitir saberes. Lo que es importante en este enfoque de la educación como instrucción es lograr que los contenidos lleguen a las personas. En otras palabras, cuando creemos que la educación es equivalente a instrucción, nuestro énfasis está puesto en los contenidos, en lo que enseñamos, en lo que hay que aprender. Principalmente a partir de saberes que son transmitidos por nosotros, los que se supone somos educadores. El segundo enfoque es la educación entendida como capacitación. Cuando la educación se entiende como capacitación, el énfasis va a estar en los resultados. Así como la instrucción enfatiza los contenidos, la educación como capacitación enfatiza los resultados. ¿Y estos resultados cuáles son? Capacidades, habilidades, el logro técnico en algunas cosas. Porque si no se evidencia que se alcanzó esa capacidad o esa habilidad, no hay una muestra de que hemos educado. Y el tercer enfoque, de estos que prevalecen mucho, sobre todo en América Latina, es que la educación se entiende como formación. En la primera, en la instrucción, el énfasis está en los contenidos. En la capacitación, el énfasis está en los resultados. En la formación, el énfasis está en el proceso, en lo que vivimos, en lo que se hace en el camino. No es exactamente lo que no nos importe, si nos preocupa, si nos importa ver qué logramos, sino que lo que más énfasis se le da es cómo se va caminando, cómo se va logrando lo que queremos lograr. En la educación entendida como formación, lo que se alcanza son actitudes, valores, visiones, formas de ver el mundo, sentires. Es decir, la formación es más relacionada con la construcción integral de una persona. Y no es porque un profesor o una profesora haga eso en la persona. Es que solo facilita, solo propicia que esos procesos internos de formación de actitudes se alcancen en las personas que están aprendiendo. Repito, la educación como instrucción, contenidos. Lo que importa son los contenidos. En educación como capacitación, lo que importa son resultados, habilidades, capacidades, etc. La educación como formación, lo que importa es el proceso, el camino, lo que vamos haciendo. El énfasis está en el proceso y se logran valores, actitudes, comportamientos. La diferencia profunda entre formación y las otras dos es que en la formación es privilegiado el diálogo, la escucha, el respeto, la atención, la persona como tal.
Cuando se capacita a personas, y lo hemos visto en talleres de capacitación, no importa mucho la persona, lo que importa es ver que haga esto, que logre hacer aquello. No importa cómo se logró, y no importa qué está sintiendo la persona. Y en la instrucción tampoco se privilegia mucho a la persona, porque lo que importa es transmitirle saberes, que se los memorice y que a través de la evaluación nos dé resultados. Tal vez sea importante entender que la educación, a partir de estos tres enfoques, debe lograr lo mejor de esas tres cosas. Porque cuando educamos necesitamos transmitir saberes. Cuando educamos necesitamos alcanzar capacidades y habilidades. Por supuesto, cuando educamos necesitamos formar en valores, actitudes. La integración de las tres es lo que nos va a permitir alcanzar una profunda manera y una manera integral de entender el concepto de educación. La otra temática relacionada con esta pregunta sobre por qué educación es la de los factores. Nunca debemos de olvidar que cuando educamos intervienen muchas cosas, muchos factores de la realidad. Y cuando estamos en un aula o estamos en un proceso de aprendizaje, en un sistema educativo, muchos factores intervienen. No es solo lo que el estudiante, ese niño, ese joven, ese adulto tenemos enfrente, no es solo lo que él hace, lo que él nos muestra como que aprendió, es también lo que hay alrededor de esa persona, o de esas personas que se educan, o de nosotros los que educamos. Existen los factores políticos, que tienen que ver con cómo se maneja el poder, cómo se vive en una sociedad. Existen los factores culturales, que tienen que ver con nuestras formas de pensar, la religión, las visiones del mundo. Existen los factores sociales, donde vivimos, la violencia, la inseguridad. Por supuesto, existen los factores económicos, que son los que afectan la dinámica o el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, contar con una computadora, contar con internet, con conectividad, es un factor económico, que tiene que ver con factores económicos. Los factores ecológicos, que tienen que ver con la naturaleza, con el clima, con la vida. Por ejemplo, con el coronavirus, la educación está afectada, pero no solo porque los niños, las niñas, los jóvenes no estén yendo a la escuela o al colegio, o porque no tengan acceso al internet. Está afectada la educación porque en este momento estamos viviendo situaciones de emergencia, de miedo, de preocupaciones. Esos son también factores psicológicos. Cuando educamos, tenemos que entender y atender la suma de factores, toda esa conexión de factores, para poder tener una mirada integral sobre lo educativo. No pensemos, no caigamos en el error ni en la tentación de creer que la educación es lo que yo hago con alguien llamado estudiante. No, la educación es el conjunto de dinámicas que le van permitiendo a ese estudiante y a mí como educador ir configurando mi manera de ser en medio de un montón de factores que marcan, que inciden en esos procesos y en esos resultados educativos. La educación es maravillosa porque es compleja, pero porque es compleja tenemos que comprenderla lo mejor posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Y recuerden que usted es el método para que sea posible la dignidad de cada ser en el planeta. Muchas gracias.